Bueno, pues buenas tardes. Seguimos siendo Carlos Mojón y Francisco Javier Tarín y continuamos en esta segunda parte de esta charla tan interesante que estamos teniendo en relación a la higiene. Bueno, Carlos, tú si en algún momento te reclaman por tema de secuestro, nos lo dices, ¿vale? A partir de ahí, tiempo el que necesites y que dejen en casa. O sea que no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Oye, hay más temas que quiero tratar contigo en esta segunda parte y uno de ellos es, pues, bueno, estás en un laboratorio que en un momento determinado nos has contado cómo lo montas, cómo nace, pero vienen muchos cambios en el mundo de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, en el tema del amianto. Entonces, estos avances a qué nos van a llevar? ¿Vamos a pasar de un mundo óptico al mundo electrónico? ¿El amianto va a tener unos cambios muy sustanciales? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien a nivel de laboratorio? ¿Lo estamos haciendo bien en las empresas? ¿Cómo lo ves? Bueno, el amianto, insisto, y que vaya mi antipatía ante el tema, porque a mí me parece injusto que haya productos químicos que tengan ese protagonismo, es decir, que el amianto tenga su propio Real Decreto, o que la sílice, por ejemplo, que encima se separa del mundo de la producción minera al mundo laboral normal, ¿vale? Que tengan sus propios decretos, me parece a mí muy afanoso. ¿Por qué? Porque no estamos atinando a la seriedad de tantísimos productos que hay, ¿vale? O dicho de otra manera, si hay un Real Decreto de amianto, quiere decir que van a dejar de preocuparse por otras sustancias parecidas que, como no son amianto, pues ya no son importantes. Pues no, es un error. Y con eso lo hilo. Ahora mismo, en España, ¿vale? O en la Unión Europea, el método oficial para analizar amianto en el ambiente, ¿vale? Es microscopía óptica de contraste de fases. ¿De acuerdo? La microscopía óptica es un sistema, digamos, que se usa en biología mucho para el estudio de células con contraste de fases, aprovechando que en ciertas sustancias, cuando tienen distintos índices de refracción, en un paso óptico de luz, pasada por una serie de colimadores, pues es capaz de ver cosas que principalmente son transparentes, como por ejemplo las fibras de amianto. El método de captación son membranas, es decir, un filtro donde tú le conectas una bomba, como todos los métodos activos, y va chupando la bomba y tú captas todo el aire cerca de la zona de respiración y la bomba supuestamente capta todo el aire y lo filtra en esa membrana. La membrana es una membrana de éster de celulosa, es como un tipo de plástico, ¿vale? Un tipo de papel plástico, polimérico. ¿Por qué es éster de celulosa? Porque esa membrana, cuando yo acabo de hacer la medición, a mí no me interesa el polvo que hay, a mí me interesan las fibras que haya, ¿vale? Entonces yo esa membrana la cojo, la saco del captador y la pongo sobre un portaobjetos y la enchufo a una corriente de acetona. La acetona lo que hace es absorber el éster de celulosa, es decir, la membrana la disuelve y solo queda la mierda que ha captado esa membrana. Aparte de que la membrana va sellada con unas señales cuadrículas de grafito que tampoco se disuelven y se queda en el portaobjetos con el chorro de acetona, transparentiza la membrana, el polvo se queda ahí pegado, las rayas, y tú rápidamente con otro cristal, ¡pum!, lo cubres y tienes una muestra de lo que tú has captado en el aire. Y eso lo vas al microscopio y en el microscopio de contraste de fase es capaz de ver qué es un material frente al otro, digamos. Y cuando ves orgánulos o partículas que son muy largas, con una serie de características, en el curso nos enseñan a contarlas, ¿vale? Ajá. Por ejemplo, la fibra se considera aquella partícula que tiene un diámetro menor de 3 micras y una longitud mayor de 5, y una relación diámetro-longitud mayor de 1,3. ¿Qué ocurre? Que todo lo que no cumpla esas características no se considera fibra. Porque si ves un chosco así más regordeto, eso no es una fibra, es una partícula, ¿vale? Entonces tú tienes que contar. Y este método es un método multifibras.
Sí, señores, multifibras. Ah, pero no es para amianto. Sí, es el método que vamos a usar para contar amianto. Pero cuando contamos ese método, señores y señoras y expertos, que sepáis que estamos contando todas las partículas que cumplan esas características y pueden ser amianto o no pueden ser amianto. Ya. ¿Vale? Eso Eso es quiere decir importante. claro, el legislador cuando ha hecho el arma para protegernos y que se mida, es muy bueno. Pero cuando hay un perjudicado, ¿vale? Porque, por ejemplo, poneros que yo voy a hacer un desalojo de un salón de actos que tiene un falso techo de amianto y yo soy el más limpio en mi trabajo. He hecho herméticamente todo, encapsulado todo. Ese salón de actos antiguo, con unas mopas aterciopeladas en las paredes inífugas, ¿vale? Pero el amianto ya lo he quitado. Muy limpio. Y ahora voy a hacer la medición y me sale 0,28 fibra por centímetro cúbico. Con el método multifibra. ¿Por qué? Porque la mopa esa de terciopelo suelta microfibras y esas microfibras se confunden en contraste de fase con amianto. Con lo cual no sabemos lo que estamos midiendo. Exacto. Entonces, muchas veces, cuando ha pasado esto, tú tienes que buscar otro método alternativo, porque decir, a ver, esto no puede ser. Imagínate tú. O sea, imagínate tú la que se han liado. Un día escribiré yo un libro de todas las cosas estas interesantes, porque cerrar establecimientos, alarmas de seguridad, despidos de directores y responsables por cosas de que no se han mirado bien antes por un experto. Claro, que haces un desamiantado, mides y te sale que es imposible ir a vivir. Claro, como que no cumple el nivel de descontaminación, digamos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre? Que la normativa en Europa, ¿vale?, exige que dentro de aquí a, no sé, 8 años, previa modificación del Real Decreto 396 de amianto, que se cambie el método de contaje. Entonces va a haber un periodo donde vamos a tener los dos métodos, el de contraste de fases y el de microscopía electrónica, pero al final, todo el mundo estaremos abocados a que el método oficial sea el contaje de fibras por microscopía electrónica, ¿vale? Que en electrónica hay dos, la de transmisión electrónica y la de barrido, de scanning, ¿vale? La de SEM, que se llama Scanning Electron Microscopy, o la de TEM, Transmission Electron Microscopy, ¿vale? Y miden lo mismo. ¿Eh? Miden lo Sí, mismo, son equivalentes. miden lo mismo, lo que pasa, la TEM es mucho más potente. La TEM es... Tú nunca has visto la foto de... Han hecho una foto a los átomos. Pues eso se hace con un TEM, ¿vale? Pero claro, para medir amianto no tengo que ir al átomo, hostia, ¿vale? Ya. Con un SEM bastaría más que suficiente, aunque hay retractores y tal y cual. La TEM es mucho más cara, por supuesto, y la SEM también. Pero te estoy hablando de tecnologías que, claro, ahora, a ver, la vertiente un poquito empresarial mía de mi socio José Gálvez, cuando estudiamos hace 15 años la manera de acreditarnos para amianto, era una microscopía de contraste de fase. Inversión inicial. Si lo comprabas nuevo, como mucho te valdría 20.000 euros. Si, como nosotros que nos fuimos a Inglaterra a un laboratorio que se deshizo de un equipo y nosotros lo trajimos, pues por 5.000, 6.000 euros tenías el sistema montado. Microscopía electrónica, nueva, 250.000 euros vale la instalación. El No está mal. mantenimiento es costosísimo. ¿Qué ocurre? Eso ha hecho que, claro, los laboratorios de amianto pues, están diciendo, como cambien esto, ya amianto no vamos a hacer. Nosotros en su día decidimos, pues, intentarlo. Y nos hemos acreditado por ENAC para determinación de fibras, estructuras de fibra, por microscopía electrónica de barrido. ¿Con qué objeto? Porque yo sé que el futuro no está solo en el amianto. El futuro va a estar luego en los otros avances en identificar las otras fibras que no son amianto. Y para eso tienes que tener un microscopio electrónico, porque la diferencia, aparte del límite de detección, porque en un contraste de fase lo más fino que tú puedes ver es 0,2 micras, ¿vale? Cuando la fibra es más pequeña de 0,2 micras, en el contraste de fases, a tomar por culo. Y yo ya que estoy perdiendo vista a marcha forzada, me cuesta trabajo. Por eso, los que trabajan en el laboratorio contando, ¿vale?, tenemos que hacer unas pruebas de control visión donde nos meten unas fichas
¿vale? Y vienen unas barras, primero una más gorda, luego una más finita, ¿eh? Y entonces hay unos campos de visión y dice, el método dice, tienes que ver hasta el campo cuarto, porque si no ves al campo cuarto ya no puedes seguir contando. Y luego, aparte, por supuesto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo, con su unidad de control de Bilbao, a todos los laboratorios que estamos acreditados, que es en la página web del instituto, lo ponéis. Laboratorio acreditado, y vienen todos los laboratorios acreditados de España, ¿vale? Y entre los cuales estamos nosotros también. Y ahí viene el instituto, a todos los manda un PIC, que se llama un Programa Interlaboratorios de Control de Calidad, que es que nos mandan unas membranas que ellos han contado ya y te dicen, cuéntamelo, a ver lo que ves tú. Y si lo que veo yo no concuerda estadísticamente a lo que es, a mí me retiran la acreditación. ¿Vale? ¿Esa acreditación es al laboratorio o a la persona? Al laboratorio. Al laboratorio. Al laboratorio. Pero el laboratorio tiene que registrar quién es la persona que hace los PICs. ¿Vale? Ya. Tiene que tener nombre y apellido del contador oficial, si es uno o dos, cómo está llevado a cabo. ¿Vale? Eso no tenía yo ni idea de que tenéis esa especie de reconocimiento médico ocupacional, que no lo es de casi de calidad, ¿no? Garantía y control de calidad. Claro. El control de para calidad en la revisión de vuestra vista, qué curioso. Y date cuenta que es un tema subjetivo. Porque Sí, yo sí, cuando hice el curso, hace 20 y tantos años, que fui a Madrid, que estaba Enrique, que ya está jubilado, no sé si vive todavía el hombre, Pepe Llanes seguro sabe si vive o no, un gran profesor, pequeño inciso, ahí es lo importante y por qué te aplaudo también que tú recabes y que blindes la sapiencia de los mayores. Es que es importantísimo un país que le dé la espalda a nuestros mayores, a los que tienen la experiencia, a los que saben, a los que mamaron esto, a los que nos construyeron, es un país de idiota. Y es lo que te quiero decir. Por ejemplo, yo no sé si a este señor alguien lo grabó en su día, pero a mí me huele que no. Entonces, claro, que tú hagas esto ahora, eso es tremendo. Y de hecho, yo con Juan Carlos Bajo en el Consejo General y junto con Calatrava, Rafael Calatrava, en una de las ideas iniciales, era crear un comité de sabios a nivel nacional donde fueran ocupando sillones gente de experiencia contrastadas que en la última etapa de su vida, a lo mejor, porque hay algunos que se aburren tanto y dicen que ven por culo que yo no quiero ya saber nada de prevención. Pero hay otros que a lo mejor están dispuestos a seguir dando y compartiendo su sapiencia y tal, ¿vale? Dicho esto, este hombre yo le pregunté, cuando me tocó a mí hacer el curso, porque yo no veía bien el cuarto campo. Y él me decía, bueno, pues tú que eres honrado, porque si es otro, me dice que va a estar quinto y yo me lo creo igual. Y me dice, pero de todas maneras ni tú ni el otro me vais a engañar, porque si no me haces bien el PIC, yo no te voy a autorizar. Claro, decía, a mí a ver, ¿qué más me da que me digas tú que ves 4 campos si luego a la hora de contar realmente no coincides con lo que tiene que ser? Total, eso es un pequeño inciso. Escucha, pero aquí puede ser o que no veas o que no sepas contar. Bueno, también es una situación que te despistes contando. 7 sota, caballo rey. Tú date cuenta que el método de contaje es un método un poquito castrojo, porque tiene una varianza de un 30%, es aplicar una distribución estadísticamente se le aplica una distribución que es distinta a la log normal, la de Poisson, y es más complicada. Y claro, tú supuestamente de una membrana de 25 milímetros de diámetro, con campos de visión que son de una micra, tienes que contar 100 campos y de eso sacar una media de lo que hay en la membrana. Entenderás que el estudio estadístico es muy amplio y que en los PICs más o menos nos concentremos los valores es muy, muy, muy laborioso y exige entrenamiento. Y ha habido laboratorios que le han retirado la acreditación por no superar los PICs. Y nosotros, sinceramente, también ha habido veces donde, claro, el PIC no te lo quitan de golpe. Cuando hay 3, 4 a la quinta, como falla otra vez, y tengo una presión que te cagas, claro, y lo hemos superado, pero hemos tenido problemas, que esto sí se hace. Yo me acuerdo el año que nació mi hijo, hace 5, que me tocó justo el PIC contarlo y mi mujer, que lo hice mal, ese PIC me salió fatal, porque no atendí a todo. Y claro, dije yo, tengo que estar atento porque como la otra me cepilla, a ver cómo le doy de comer yo al niño. Pero vamos, el tema está en que en microscopía electrónica va a pasar lo mismo, parecido. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que en el microscopio electrónico es una máquina. Es una máquina. ¿Por qué? Porque yo cojo las membranas, ya no son de esterocelulosa.
sino son unas membranas cubiertas con una capa de oro. ¿Por qué? Porque la imagen de microscopía electrónica es con electrones, no es con luz visible. Entonces, tienes que tener una superficie totalmente conductora, ¿vale? Entonces, en la membrana de oro, cuando el tío capta el filtro, las fibras se quedan impregnadas ahí en la membrana de pan de oro, ¿vale? Para que lo entendáis más o menos. Eso cojo yo una muestra de eso y lo meto en un stab, que es una peanita de platino, que es la que meto yo dentro del espacio de vacío del microscopio electrónico. Y ahora, cuando tú lo irradias, tienes una imagen. Yo no sé si has tenido ocasión de ver una imagen de amianto por electrónica, pero eso es, y puedes aumentarlo, y ya lo que es la leche, que a ese Tuya, microscopio. concretamente tuya, pero bueno, está feo decirlo. La verdad, pues, sí, es verdad, una del informe nuestro. La ventaja que tiene es que cuando tú lo aumentas y ves una fibra que por la imagen tú no puedes saber. Hay gente que dice, no, pues yo viéndola ya, digo, pues yo mira que yo no me fío, porque puede ser que te equivoques, pero claro, con el microscopio electrónico tú le acoplas un DFX que se llama, que es un detector de difracción de rayos X. Y lo que hace es irradias la muestra y con la respuesta de rayos X dispersos, yo puedo saber qué elementos lo componen. Con lo cual yo tengo un espectro de composición. De la manera que si esa fibra, por ejemplo, una telaraña, podrías confundirla perfectamente con crisotilo en un contexto escenario. En óptica, claro, totalmente. Por eso, algunos siempre decimos, antes de, cuando tú haces transparentiza el filtro, mételo en un plasma, métele calor, porque todo lo orgánico se va a ir a tomar viento y el amianto se queda, evidentemente. Pero bueno, con el DFX, yo directamente sé y veo el espectro y te voy a decir si es amianto, crisotilo, clorcidolita, amosita. De hecho, nosotros estamos en un programa de control interlaboratorio ahora a nivel internacional, ¿vale? Donde que no ver si nos joroba, porque por lo menos el Instituto Nacional nuestro nos lo da gratis a los laboratorios de España, que de aquí va mi agradecimiento a todos los profesionales que están trabajando en ella, Ione, José María Rojo, todos los que allí trabajan, son unos profesionales como Leco Pompino, y lo más importante también que no nos cobran nada. En el PIC que estoy yo con los ingleses, nos cobran una pasta, 1.000 euros, y encima me hacen trabajar a mí, me mandan a mí las muestras, para yo decir lo que es, y ahora tienes tú que atinar y acertar lo que es, cuánto hay y cómo es, tal y cual. Total, que es súper interesante. Entonces, la directiva esta va a obligar que se cambie el método. Entonces, seguramente va a haber una época de 10 años donde van a permitir los dos métodos, ¿vale? Los dos métodos. Porque sí es verdad, Javier, que si tú estás seguro que allí, si algo hubiere, sería amianto, el método de contraste de fase te puede valer. Ahora, cuando es prescriptivo el de electrónica, cuando puede haber follones y problemas de esta índole, esta categoría, ¿vale? Nosotros tuvimos un caso también de un parking subterráneo que, fíjate tú, en un parking subterráneo de 3 plantas abajo, el constructor, para embellecer las paredes, puso como unas placas de uralita, ¿vale? Un trabajador denunció diciendo que era amianto, porque un día un coche aparcando rompió una de las placas, entonces la empresa lo quitó y no usó medidas de protección tal y cual, generó una alarma, denuncia de la inspección de trabajo, la inspección de trabajo dijo que eso era amianto, la empresa cagada con nocturnidad y alevosía retiró todas las placas por la noche, cuando el inspector volvió, ¿esto qué es? Denuncia, problemas del ayuntamiento porque era un aparcamiento municipal, temas políticos, y al año, cuando ya se había enfriado todo y estaba vista el juicio, a mí me llaman como parte pericial y me dan el caso para yo hacer un informe tal y cual. Entonces yo dije, bueno, dame la muestra o un estudio donde está la composición cualitativa y me dicen que no había. Digo, ¿cómo que no hay? Y me dicen, uno, no, pero esto es amianto, míralo, si es que se ve que es amianto. Digo, ¿cómo que es amianto? Pero a ver, si hay placas de uralita desde el 2000 que no tienen amianto, ¿no habéis mirado? Entonces cogimos una muestra y no era amianto, Javier. Imagínate tú el follonazo que se lió y al final ni cancerígeno, ni aplicación de 396, ni nada de nada. Lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado. Y para acabar con el tema amianto, no tan importante es la modificación del 396 como hacerle ver
a los técnicos y técnicas del futuro, que, bueno, el futuro y los que están trabajando ahora mismo, que el amianto nos va a dar cierto dolor de cabeza por la aplicación o la aprobación de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, ¿vale? Que se publicó hace 2 años. En esa ley, que diréis, voto, que tiene que ver esto con amianto o con nosotros, pues nada, que en esa ley hay una disposición transitoria adicional 14ª, donde insta a los ayuntamientos, ¿vale?, a realizar un registro de todas aquellas instalaciones públicas o privadas que contienen amianto dentro de su término municipal, con el fin de programar que de aquí al 2030 sea retirado todo en fase progresiva en función de la peligrosidad. ¿Qué pasa? Pues que eso no ha tenido eco todavía. Hay unas cuantas capitales que se han movido, pero el grueso ni se ha enterado todavía. ¿Por qué? Porque teóricamente el que tiene que arbitrar ese control es la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma ni se ha enterado todavía de que esa ley nacional les insta a ellos como controladores. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de un año, cuando se salte la liebre, pues todo el mundo con bulla, corriendo, tal y cual, y eso va a dar pie a que nos salpique a nosotros. ¿En qué sentido? Pues muy sencillo. Se va a dar el caso de que tú, que has evaluado una carpintería de madera en una nave industrial del polígono X del pueblo Y, y nunca se te ha ocurrido que la nave tiene un techo de amianto, y tú nunca has medido fibra de amianto en esa nave. Y a lo mejor te puede tocar que un inspector gracioso diga, ¿y usted no sabe que aquí hay agente cancerígeno como este techo que es de amianto? Y tú te quedas con una cara como diciendo, ¿y eso quién lo dice? Pues claro, el hecho de instar a los ayuntamientos a hacer eso, exposición de una manera directa, y yo creo que es un gran error. no, a ver, yo también lo creo, pero yo estoy seguro que más de un inspector y inspectora va a meter, o simplemente porque haya trabajado una nave con el techo deteriorado, con parte de techo roto. Entonces, claro, eso lo vemos mucho. La esquina del fondo está rota. Yo, en todos los compañeros míos, ya les digo, pon como coletilla final que miren cualquier vestigio o posibilidad en función del decreto de suelos contaminados, tal y cual, para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y eso, ¿qué quiero decir? Que eso va a dar, que va a florecer otra vez el tema del amianto, sí o sí, por moda. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, por el tema de las subvenciones europeas que van a dar dinero para que la gente quite el amianto. Porque Europa está en esa línea. Europa, en consonancia con el tema de la eficiencia energética y el tema de aislamiento de estructuras, quiere que se haga un cambio gordo. Y eso va a hacer florecer estructuras de amianto que nosotros no tenemos ni idea que existieran, ¿vale? Y luego, por otro lado, el ejercicio que se hace del amianto, de que hay que investigar dónde está el amianto, hay que buscarlo porque está escondido, eso es una hipocresía total. Y os lo digo, y tú como ingeniero lo sabes mejor que nadie. El amianto está donde nosotros hemos dicho que había que ponerlo. El amianto está donde la regulación de protección contra incendios decía que había que ponerlo. Si está mezclado en un mortero aislante con hiperita y vermiculita IP301, es porque había una normativa básica de edificación que sí lo decía y así tenía que cumplirse, ¿vale? O sea, que no juguemos a cosas de demagogia porque no es verdad, ¿de acuerdo? ¿Sitio más raro donde yo me haya encontrado amianto? Pregúntame eso. Sí, pues, no, bueno, te quería preguntar eso, el sitio más raro donde te lo hayas encontrado, y la nueva directiva diferencia entre tamaños de fibra para los análisis. Sí. ¿Por qué? La para que quieras primero, no, el sitio más raro y luego el para tema el de VLA. Te lo diferencia para el valor límite ambiental. Es decir, en la nueva directiva hay como 2 tramos, ¿vale? Lo que yo te decía, si la fibra tuya, ¿vale?, tú solo ves hasta 0,2 micras, el VLA es más restrictivo. Pero si tú eres capaz de, con un método más potente, ver fibras más finas, ¿vale?, más finas, el VLA se hace un poquito menos restrictivo, ¿vale? Pero todos hablando a nivel de que al final vamos a acabar todos en 0,005, como en Holanda, ¿vale? Pero vamos, de momento, ahora mismo, para navegantes, el VLA ahora mismo es 0,1 fibras por centímetro cúbico, ¿vale? Que eso es otra.
chicos y chicas. Cuando yo estudié esto, decía yo, hostia, todos los VLAs son miligramo metro cúbico, miligramo metro cúbico. Y ahora el amianto me lo ponen en fibra centímetro cúbico. Y yo decía, 0,01 fibra. ¿Y cuánto es? ¿Eso cuánto es? claro, entonces una vez lo hice en la pregunta a un profesor mío y me dijo, piensa. Y yo pensaba, digo, yo no soy corto, no caigo, dígamelo, porque ahorraré tiempo. Y me dice el tío, por mucho que tú quieras, si lo diéramos en metros cúbicos, haz la regla de 3. Si el reglamento permite 0,1 fibra por centímetro cúbico, ¿cuántas fibras permitiría el VLA en un metro cúbico? Y claro, al multiplicar, un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Es decir, el VLA del amianto son 100.000 fibras por metro cúbico. Es una cifra que no es tratable socialmente. Nadie va a entender eso. Y repito, hoy, con la ley en la mano, un trabajador podría trabajar en un ambiente con 100.000 fibras por metro cúbico, ¿vale? Y está dentro de lo que propugna el Real Decreto del 396. Es complejo de entender. Por eso, en Alemania, allí no hablan en fibras por centímetro cúbico. Allí en Alemania te hablan, el límite está en 10.000 fibras por metro cúbico. O queremos bajar a 5.000 fibras por metro cúbico, que traducido es 0,005 o 0,01. ¿Vale? Eso es el VLA que hemos hablado antes, en el otro programa del otro día. Fibras por metro Lo que sí hay un parámetro que se maneja, que es el valor de descontaminación ambiental, ¿no? O de limpieza ambiental. Eso está copiado de los americanos, de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana, sacó un valor y decía, el valor límite para trabajar con amianto es 0,1 fibra por centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Vale. Pero cuando tú haces un trabajo y acabas de hacer el trabajo, cuando se van los trabajadores, tienes que demostrarme que el valor obtenido es menor de 0,01, ¿vale? Que es el límite de descontaminación que llaman ellos. Oficialmente en el Real Decreto no se hace mención. En la guía técnica sí, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? La guía técnica no es vinculante, ¿vale? Entonces, os digo que para que habléis con propiedad cuando hagáis vuestros informes, siempre decir en función de, según este, según aquel, cual, pum, pum, haciendo referencia, ¿vale? Dime, Javi. ¿Y el sitio más raro que te has encontrado amianto? Hostia, amianto, o sea, te puedes cagar de los sitios donde hay amianto. O sea, amianto se utiliza para todo. Sitio más raro para mí y más curioso y más inútil es en las prelápidas. Las prelápidas de los nichos de los cementerios. Muchísimos cementerios del Estado nuestro español, de nuestra patria, sobre todo cuando hicieron los nichos en elevación, ¿vale? Las prelápidas o el cierre de la prelápida, que muchos todavía se hace con fábrica de ladrillo, en otros sitios que eran más modernos, más guays, empezaron a usar unos tableros, ¿vale? De compactos de escayola mezclado con amianto, ¿vale? Que estaban muy chulos. Y el que los vendió se hinchó de venderlo por todo el territorio, ¿vale? Hasta, y no en el 2001 cuando saltó, que en 2001 recordemos que fue la prohibición total, sino hasta seguramente hoy en día habrá todavía ayuntamientos que a lo mejor no se hayan enterado y tienen un pequeño estocaje de esos tableros ahí en el polvero del cementerio en la esquina del fondo al lado del Álamo Grande, donde está la tumba de no sé qué poeta. Eso pasa todavía, pero aún así, porque yo he tenido gente, no, pero nosotros ya lo hemos retirado todo. En este cementerio no tenemos problema porque lo hemos quitado todo. Si el problema no viene de ahora. ¿Y por qué? Porque dices, si es un sitio raro, pero ¿qué propiedades le confiere a...? Ninguna. ¿Qué valor añadido le da el haberle metido amianto a ese tablero que hoy en día lo están haciendo con pladur? Que, por cierto, tienen que medir sílice, por supuesto. Pero el problema que yo te decía es que hoy en día, aunque tienen que tener en la cabeza claro que se han deshecho de todo el estocaje, el problema son las exhumaciones. Porque todos los tíos que enterraron de los 80 para acá, si llevaban prelápida de esa, cada vez que exhuma, rompe una de esas. Y ya te digo yo, que o te puede tocar un inspector que haga la vista gorda, o te puede tocar un inspector que haga o exija al ayuntamiento propietario de ese cementerio que se inscriba en el RERA con los trabajadores y que pongan la cabina al lado cada vez que exhuman un cuerpo de un señor o una señora. Y es raro.
Eso fue de lo más raro. Y lo segundo más raro fue en un episodio que me llamaron de una central hidroeléctrica en Huesca por una emergencia que me llamaron allí, que yo no entendía en la central donde iba a haber amianto, y era que una de las turbinas había fallado el sistema de frenado de las zapatillas, de las pastillas de frenado. Una turbina de esta es como un carrusel de grande. La pastilla de frenado es como un niño de 5 años de grande. ¿Vale? Y esas pastillas eran de amianto. Habían frenado mal, habían sobrecalentado las pastillas por el rozamiento y había explotado y se había volatilizado. Y todo el polvo estaba flotando por allí y querían que se midiera. Evidentemente lo que dije es cerrarlo todo y esperarse 24 horas que decaiga, porque ahora medirlo es una tontería. Meterle una humectación con el encapsulante y luego hacer una limpieza general y luego al final cambiar las zapatas correctamente y proceder de manera correcta con el tema de que los trabajadores que entren y salgan tienen que ir protegidos. Y estructuras antiguas como esas hay así. Sí. Y casos modernos que nos joroban, por ejemplo, hace poco, no diré, bueno, pero es las Fuerzas Armadas nuestras, los jeeps que llevan, ¿vale? Sí. Usan unos sistemas de frenado que en España hemos retirado todo atisbo de amianto, ¿vale? Pastillas de freno o sistemas de embrague con amianto, ferrodos con asbestos, se han retirado todos. Pero ¿qué ocurre? Nosotros los mandamos a misiones, a Irak o a Irán o a donde sea, y en destino, cuando le hacen el mantenimiento allí, nos lo devuelven, pero ya con una pastilla que otra vez tiene amianto. Entonces, constantemente hay que tener un cuidado ahí, pues importante, porque os recuerdo que el amianto está prohibido principalmente en Europa, Estados Unidos, pero luego hay muchos países. Como Rusia, que lo permite. En Rusia no le hables tú de amianto prohibido. Que va. En Rusia te dicen que el crisotilo no es amianto. El crisotilo no es amianto blanco y o sea, ellos su fibra estrella blanca, y si te metes en el Google Maps y buscas Asbest, un pueblo que se llama en medio de la Siberia, y lo aumentáis, hacerme caso, buscarlo, veréis que está la mina a cielo abierto más grande, ¿vale? Es como 8 veces Río Tinto, de un mineral blanco que es asbesto. Ahora, acceso a cualquier estudio epidemiológico de la población, porque es un pueblo que vive pegado a esa mina, claro, viviendo de ahí. Pues nada, la media de esperanza de vida pues, no llegan a los 60. ¿Por qué será? Por el frío. Pero bueno, claro. Que son curiosidades que evidentemente... Sí, no. Me ha encantado la de la prelápida y esto que acabas de contar que no sabía yo del pueblo ruso llamado Asbest. Pero bueno, oye, la Bueno, UNE-689. y como nota de hipocresía, las otras minas grandes del mundo están en Canadá. Y Canadá sí que es más hipócrita porque está prohibido usarlo ellos, pero hombre, si hay alguien que te lo compra por fuera, no le vamos a hacer feo, ¿no? Y lo exportan a países donde sí se usa. Entonces también no, éticamente, pues un poquito raro, pero bueno. También entiendo yo que un país como Colombia, por ejemplo, Ecuador, que ahora ha encontrado minas de amianto, que venga ahora el Estado español a decirle que esto es malo, ¿qué tal? Y van a decir ellos, claro, tú te has desarrollado ya en 20 años con este material y ahora que tengo yo la mina, me vas a obligar a comprar a ti el sustituto que me vale 8.000 veces más caro que esto. Y te dicen, no, pero es que mata. Pues vale, es igual, porque aquí muere más gente por otras cosas y no nos importamos. Y tristemente, al final te das cuenta que todo gira en torno a eso. Pero bueno, como higienista, lo que hay que estar atento a nuestra regulación. Y no es lo mismo que te pidan un estudio en Ecuador que un estudio aquí. No tiene nada que ver. O Colombia o en otro lado, ¿de acuerdo? Y tú, como experto en que te has movido internacionalmente, pues supongo que me entenderás lo que quiero decir. Sí. Pero ya cada vez lo único que hago ya casi es coger el metro, ya dentro del Madrid. Pero bueno, oye, la UNE 689 era una norma necesaria, ¿ha supuesto un avance o nos ha liado más? A ver, la norma UNE 689, primero deciros que no es de ahora, ¿vale? La UNE 689 2.2019 es la que tú me estás hablando ahora. Sí. Pero es que había otra antes, ¿eh? 2015, había otra antes, de 10 años antes, que era de otra manera. Era la que decía, por ejemplo, que tienes que hacer una medición. Una. Con eso tú veías el porcentaje de dosis máxima
al que te quedabas respecto al VLA, ¿vale? Luego podías sacar una media geométrica si hacías varias mediciones para ver la periodicidad de las mediciones, si hay que hacerla o nunca tienes que medir más. Total, era una norma muy laxa, ¿vale? Muy laxa en el sentido de que, claro, no te exigía gran esfuerzo económico. Aquí, hombre, aquí yo tengo contradicción, porque como laboratorio, evidentemente, sería hipócrita decir que no nos ha venido bien. ¿Por qué? Porque aplicar la norma UNE automáticamente lo que ha convertido es que donde antes se hacía una medición o ninguna, de repente por narices ya la gente va y tiene que hacer 3 para empezar, ¿vale? Entonces, ¿qué es la norma UNE? La norma UNE es un procedimiento que te describe un sistema estratégico, ¿vale?, para la toma de decisiones a la hora de muestrear agentes químicos en el ambiente. ¿Eh? En el tema de higiene ambiental, solo de productos químicos. Al ruido no se le puede aplicar, a vibraciones no se le puede aplicar, a biológicos no se le puede aplicar, solo a agentes químicos, ¿de acuerdo? Dicho esto, si veis la necesidad de por qué surgió eso, es que en el año, me parece a mí que eran 6 años antes o 7 años antes, se juntan en la comisión de expertos y empiezan a decir que, claro, para tú estar seguro de que una exposición, ¿vale?, a un compuesto químico sea segura, con una medición no te vale. Y aquí hay representantes que van a favor y en contra. Porque yo, como higienista, también podría discutir que en Alemania, digo yo, en Estados Unidos está contrapuesto los dos métodos. El random sampling, que se llama, y el worst case sampling. Me entenderás rápidamente. Aunque mi inglés es pachojarrero, pero bueno. El random sampling era cuando tú muestreas aleatoriamente. Porque tú no sabes lo que va a haber allí. Ni conoces el procedimiento, ni sabes cuándo va a haber pico alto, no lo sabes. Y como no lo sabes, tienes que ir como a ciegas a tomar muestras, ¿no? Lo que Lo pillas mismo que si voy a un lago a muestrear si el lago está contaminado, no puedo ir a una orilla del lago y tomar una muestra. Tengo que hacer un espacio muestral del lago para ver si el lago está contaminado. O más cercano a nosotros. Si tú quieres ver, si te dicen a ti que un suelo ha estado contaminado de amianto y el suelo es de un pabellón polígono industrial antiguo que eran 10.000 metros cuadrados, con una muestra, eso no es representativo. ¿Vale? Es decir, es como vas a pegar un tiro a ciegas, ¿vale? Igual tomas una muestra y te sale negativa, que tomas otra muestra y te sale positiva, y es solo ahí y consideras que todo es positivo. Entonces, eso es lo que en la comisión de expertos empiezan a sentarse, decir, no, esto hay que... Pero en Estados Unidos decían, bueno, pero si tú sabes el momento donde va a haber máxima exposición y mides ahí, con una medición, que es el caso peor, el worst case, ese que hablan, entonces, ¿por qué voy a echar mano de un método estadístico? ¿Me entendéis? Entonces, claro, aquí se ha impuesto la norma UNE sí o sí. Muchas veces porque la gente también, yo creo que con mucho más de un inspector, hablándolo seriamente, podría decir, bueno, es verdad, ¿para qué voy a hacer 3 mediciones si aquí lo que hay que medir es en este momento? Y si yo consigo demostrar que en este momento de máxima exposición no se supera el VLA en un máximo de la mitad, ¿vale?, yo puedo considerar que higiénicamente está controlado. Obviando el tema del principio de mínima exposición de los cancerígenos, que es otra historia, y lo de estocástico, no estocástico, que hablamos en el otro programa. Pero lo que yo quiero que entendáis todos, los que usáis la norma UNE, el estar conforme a la norma UNE no quiere decir que no haya riesgo de exposición. Y ya lo he explicado en la anterior jornada y lo vamos a repetir en esta para que quede clarito. Porque es como deberían acabarse todos los informes que se hacen. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me imponen hacer una medición según la norma UNE, pues tengo que irme a la norma UNE. La norma UNE es un cuerpo donde alguien, grupo de expertos, han dicho hay que hacerlo así. ¿En qué se basa? En el random sampling. Es decir, yo no sé. Aunque luego en el cuerpo de la norma se recomienda que se mida en el peor de los casos. Claro, no te joroba. Si yo voy a medir en el peor de los casos, ya me voy a lo peor. Sí. Pero no. Por eso, en el informe preliminar te piden 3 mediciones y mínima duración de cada medición de 120 minutos. Para que sumando las 3 mediciones tengas una representación más o menos del 80% de esa jornada de 8 horas. ¿Vale?
Entonces, si tú haces 3 mediciones en informe preliminar, insisto, con una duración mínimo de 120 minutos cada uno, ¿puede ser de más tiempo? Claro, como si haces 3 mediciones de 8 horas, me da igual. ¿Tienen que ser el mismo día? Puede ser, o tienen que ser diferentes días. La norma UNE dice que recomienda que sean diferentes días, pero si el higienista considera que se puede hacer las 3 en el mismo día, que las hagan en el mismo día. ¿Vale? Y si eres capaz de, al obtener las concentraciones de cada una de esas 3 mediciones y dividirla entre el VLA, o que es lo mismo sacarle tanto por 1, ¿vale? Porque si yo cojo una medición y la divido entre el valor límite ambiental, lo que estoy calculando es el porcentaje sobre el valor límite ambiental, ¿vale? Entonces, ese índice de exposición que dice la norma, pues dice 3 mediciones y el índice de exposición tiene que ser más pequeño de 0,1. El índice de exposición es el cociente entre lo que te ha dado y el VLA. Como es lógico, si el índice de exposición te sale 1 o más grande que 1, quiere decir que estás en el VLA o estás por encima. Entonces, lo que tienes que conseguir siempre es que esté por debajo. Pero a la norma UNE no le basta con que esté por debajo. A la norma UNE dice que esté por debajo del 10% del VLA y 3 veces repetido. ¿Vale? Ahora te dice la norma UNE, bueno, si hay una que se va un poquito, ¿vale? Pero no supera un 15%, con 4 mediciones y que ninguna de las 4 supere el 15%, es decir, índice de exposición 0,15, también estás en conformidad. Pero si hay una de esas que has medido, que imagínate que te ha salido 0,16, con 4 no te es suficiente. Tendrías que hacer 5 mediciones y esperar que todas las 5 estén por debajo de 0,2, o lo que es lo mismo, por debajo del 20%. Pero si hay una medición, como muchas veces uno me decía, es que he medido la primera vez y me sale 0,21. ¿Cuántas tengo que hacer? ¿Tengo que hacer primero 3? A ver, ¿cuántas tengo que hacer, tonto? Tienes que hacer 6 ya directamente, porque es que ya te has jorobado la media estadística. Pero insisto, meteros en la cabeza lo que significa, porque la gente cree, hostia, es que me ha salido más de 0,1, pero es que eso no quiere decir que te haya salido por encima del VLA, ¿eh? Si eso pasara, 3, 4 o 5, estás en zona de indeterminación o no decisión. Pero lo que tienes que tener claro que no se ha superado el VLA. ¿Entendéis? Y ahora tú recomiendas, que eso la gente muchas veces no lo entiende. Dice, hago un informe preliminar y me sale un índice de incidencia, perdón, un índice de exposición 0,09, 0,08 y 0,11. Ostras, no conformidad, porque ya es que los 3 no están por debajo de 0,1. No conformidad no. Estás en indecisión. Porque no te olvides que esa tercera que te ha salido por encima, estás a un 11% del VLA, que el VLA está muy arriba todavía. Lo que pasa es que no estás en zona y si estás en esa zona de indecisión, ¿sigues midiendo? Lo que haría yo es hacer un informe con esos resultados y recomendaría que en vista de que no se supera el VLA, ¿vale?, pero que no tengo datos suficientes para la conformidad con la norma UNE, repito y propongo para el año que viene hacer otras 3 y ya hacer un estudio estadístico. Porque la gente dice, no, hay que hacer otra cuarta y otra vez, ¿pero para qué? Si no has superado el VLA. Y en ese tiempo aprovecho yo que eso es el objeto y el fin de la norma UNE, que la gente se olvida. Los higienistas a veces no olvidamos que nuestro trabajo no es medir por medir. El trabajo nuestro es procurar mejorar la situación. Y yo he estado en más de una ocasión donde he dicho, yo no mido. Hombre, no, es que me han dicho que sí, pero es que no voy a medir porque va a salir por encima. Gástate el dinero en un programa de limpieza, cómprate una campana de extracción y luego, cuando tengas todo eso, llámame. Porque si te mido ahora, te va a salir por encima. No, pero es que el inspector ha dicho que eso y se me va a sancionar. No, es que te va a sancionar. Si te doy el resultado que te voy a dar yo, te va a sancionar igual. Y esto es una posibilidad. Límpialo, métele un poquito de dinero, no te gastes en tontería y cuando acabes, vengo y mido. Y si no podemos medir las 2 horas, ¿qué hacemos? ¿Las cuántas horas has dicho tú? Las 2 horas, los 120 minutos, porque el trabajo sea un trabajo... A mí me ha pasado, ¿eh? Vale. Un trabajo que me decían, digo, pero si es que este trabajo son 10 minutos. ¿Cómo te voy a aplicar la 689? Digo,
para este trabajo, podré tenerlo para toda la jornada laboral, si quieres del señor, donde una No. tarea sea esto. ¿Ahí cómo hago? Vamos a ver, si la tarea es de 10 minutos y entra dentro de lo que tú podrías definir como exposición corta, yo lo que evaluaría es la aplicación de la norma 1 para valores de exposición corta. ¿Vale? Me explico. Si el contaminante en cuestión tiene su valor de exposición diaria y su valor de exposición corta, y tu problema es que la actividad no dura más de 10 minutos, no va a tener un problema de diaria, sino de corta. Entonces lo vas a tratar como corta. Problema, que la norma UNE, para la evaluación de exposición corta, como son mediciones de 15 minutos, no te acepta el estudio preliminar. Claro. Tienes que ir directamente a una estadística. 6 mediciones de 10 minutos. Y le aplicas un estudio estadístico, ¿vale? Eso es lo que dice la norma, no lo invento yo, ¿eh? Luego la interpretación, que eso es otro margen, cuanto más leas la norma, más la mastiques, la mordisquees, la estudies, hay artículos especializados, hay miles de podcasts del instituto que lo han aplicado. Yo entiendo que mucha gente la ha visto un poquito con asco y no lo entiende bien, pero yo les recomiendo que no tiren la toalla, que sigan profundizando, entendiendo que lo que están aplicando es un conocimiento estadístico a un problema de higiene industrial, ¿vale? O dicho de otra manera, este método de estudio estadístico con Shapiro-Wilks se estudia en economía mercantil también, para aplicación de variantes de mercado. Pero en nuestro caso se estudia para parámetros de higiene industrial. También hacer una pequeña referencia que, por eso decía yo, y hago otro llamamiento que le hice en otro bloque, los que os sentís un poquito higienistas y queréis saber más, afiliaros a la Asociación Española de Higienistas Industriales, la AEHI, ¿vale? Que por ridículos 6 euros al mes tienes acceso a un montón de documentación que ellos te dan y a revistas que ellos comparten, ¿vale? Y en una de esas, estudiando uno de esos documentos, me di cuenta yo de que, daros cuenta que en el 2007, en Europa, ocurre algo importante, que se aprueba la normativa de la reglamentación de evaluación, autorización y registro de productos químicos, el REACH famoso, ¿vale? Cuando se aprueba el REACH es cuando se convulsiona el hecho de que, cuidado, señores, tenemos un REACH y un reglamento CLP. Es decir, tenemos un reglamento que nos está diciendo como productores y como consumidores qué tienen que cumplir nuestros productos químicos y también a la hora de preparar una ficha de seguridad, una etiqueta, ¿vale? El CLP significa Classification, Labeling y Packaging. Es decir, tenemos unas herramientas que los que producen tienen que darnos información y dentro de la ficha de seguridad, la información de los escenarios de exposición tenía que venir con una descripción exhaustiva al usuario de qué niveles de contaminación podían darse. Y ahí es donde se ponen en marcha las comisiones para crear la norma UNE. Pero se forma ahí un pequeño choque. Y los que saben más de higiene industrial me entenderán. ¿Por qué? Porque en el marco europeo, los que empiezan a estudiar los escenarios de exposición no usan la estadística inferencial normal, la que usa la norma UNE, sino usan la probabilidad o estadística bayesiana, ¿vale? Que si os metéis un día a profundizar más en eso, eso es un mundo que a la postre pagarán muy bien a los que dominen eso, porque habrá pocos. ¿Y qué ocurre? Que la estadística bayesiana considera que los parámetros de distribuciones de exposiciones no son sencillamente en una distribución normal con la campana de Gauss o log normal, sino que la presencia de contaminantes químicos en ambientes va a venir influenciada por muchas más variables y va a ser un problema mucho más multicomponente que no simplemente por una distribución gaussiana de lo mismo gira a la izquierda que a la derecha. No, porque dependerá de la velocidad tangencial del aire, dependerá de la humedad relativa, dependerá de la fuente de generación del contaminante, dependerá de si estás en espacio próximo o en espacio alejado, una serie de parámetros que lo complican muy mucho, que ríete tú de la norma 1S89. Con lo cual, al final, podemos dar gracias a Dios de que nosotros nos hemos quedado con la 689, porque el otro, que es donde está trabajando la Unión Europea para el tema de los escenarios de exposición, exige mucha más potencia matemática
que nosotros, en el caso de la norma UNE, tenemos unas herramientas, unas calculadoras del instituto súper adaptables, con teléfonos donde tú puedes llamar y preguntar, que no nos tenemos que perder en el detalle, ir a lo genérico para entender bien lo que estáis trabajando. Y cuando vais a hacer una evaluación según la norma UNE, vamos al informe preliminar, perfecto, 3 mediciones. Como crítica hacia la norma UNE, que digo yo, es que la norma UNE no está hecha para España, no está hecha para el tejido industrial de España. ¿Eso qué es UNE? La norma UNE, cuando habla de GES, ¿no?, de grupos de exposición similar, cuando yo voy a mi carpintería de Paco, que son 3, él, su cuñado y Jimeno, que se van luego los 3 junto al bar, ¿qué coño de grupo de exposición similar? ¿Cómo voy a hacer yo un espacio muestral aleatorio? Ellos hacen todo de todo. Y eso es el 70% de la realidad nuestra. Ahora bien, si yo me meto en una Siemens donde hay 4 sectores de producción y en un sector de producción de, yo qué sé, de tratamiento superficial de metales hay 440 tíos trabajando, a mí sí me viene bien la norma UNE, porque ¿a cuántos mido? A los 440 no. Y ahí donde tú ves realmente la utilidad de la norma UNE, cosa que en nuestros escenarios normales no lo entendemos. Tú en una marmolería donde hay un tío trabajando, ¿crees que el técnico entiende? ¿Y por qué tengo que medirle 3 veces? Cuando hay un worst case sampling, Sí. era lo mejor. Vete a donde es peor la exposición. Esto lo decía yo también cambiando el chip, cuando a los alumnos me preguntaban, Carlos, cuando tú vas a medir ruido, ¿tú cómo mides? Tal. Y un día vino un compañero mío y me dio un informe. Me dijo, mira, he hecho una medición con una tupi en un puesto de una carpintería, una tupi, una rebanadora lateral. Una máquina de llevarse dedos, además. Que se lleva dedos que da Eso gusto. es. Ya, gracias a Dios, están ya protegidas Ya no y si no tanto. tocan la protección, eso está ya superado. Pero el ruido, no. Y me presenta un informe y pone el nivel de exposición equivalente diario, me pone 62 decibelios A. Y yo lo miro y digo, ¿Dios, 62? Pues sí. Y digo, pero la máquina estaba apagada. No encendiste aquello, ahí no había nadie, ¿no? No, sí. Digo, pero a ver, ¿qué denota? Primero, ignorancia del técnico. O sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y como te pide un inspector que sepa un poquito, te va a decir 62, pero si 62 ni en la biblioteca con la gente callada, son tus 62. 60 es una Tontorada. locura. Y luego, no, pero es que yo, pues claro, es que no le dije que no le encendiera muy fuerte. Pero a ver, tienes que medir en lo peor. Y cuando mides y metes, lo peor significa lo peor. Y lo peor que significa que tiene que estar encendido, por supuesto. Y cuando le meten comida, madera, no le metes un tablón pequeñito de 8, métele un tablón gordo de 25 milímetros, que haga ruido. Y ahora ese ruido es lo que tú vas a evaluar. Porque te tienes que ir a lo peor. Y ahora dicen, no, pero es que tampoco siempre es ese tablero. Sí, vale, pero tú vete a un worst case, que es lo peor. Porque higiénicamente lo vas a poder defender. ¿Vale? Y ahora, no, es que si le meto eso es que sale 98 decibelios, entonces ya supera los 87 el valor límite ambiental. Y a ver, Cenutrio, si te da 97 decibelios A, métele una protección acústica, porque el decreto dice que el VLA de 87 es siempre restándole el SNR de la protección acústica. Por eso le vas a poner protección acústica. Total, dicho eso, y volviendo a la UNE 689, el técnico tiene que entender que es una herramienta estadística. Y cuando tú aplicas estadística, tienes que saber el resultado con qué confianza te lo da. Entonces, cuando nosotros aplicamos la preliminar de 3, de 4 o de 5 mediciones, o de 6 y aplicando el estadístico de que ahí la gente ya, que ahí me pierdo. No, vamos a ver. Cuando tú tomas la decisión de tomar 6 mediciones, que es lo mínimo, ¿vale? Porque puedes tomar 600 mediciones de la gana. Pero si tomas 6 mediciones, que es lo que te marca la norma UNE, es lo mínimo, lo primero que tienes que mirar es que los resultados se te alineen en una comprobación de probabilidad. Es decir, que tú puedes decir que rigen la ley de distribución normal o log normal. Porque si eso no se cumple, todo lo que vayas a hacer después no vale para nada. Y me ha pasado de compañeros y compañeras que han trabajado con 6 valores estadísticos y le han aplicado, no le han aplicado el Shapiro-Wilks, han ido directamente al cálculo de incertidumbre real y teórica, y pero es que no cumplía, no tiene una distribución normal o log normal. Con lo cual ve paso por paso. El primero,
las herramientas que bien tenemos en Internet ya son muy sencillas. Ya no tienes que calcular ningún logaritmo ni nada. Lo que tienes que tener claro en la cabeza que es, tengo los 6 valores. Los 6 valores los ordenas de menor a mayor. Le aplicas en la distribución esta de Weibull y ves si es log normal o normal. Que eso, los que somos socios de la Asociación de Higienistas, nos dieron un Excel guapísimo donde poniendo los 6 valores te salía todo. Estupendo. Estaba en inglés, pero vamos, con un poquito de... que eso es otra reivindicación. Los Además, hoy en día ya con ChatGPT eso no es una excusa. Ya te lo traduce eso maravilloso. Mejor que el Google Traductor. También es verdad. Total, cuando tú pones eso, te hace la comprobación primero, insisto, de que la distribución estadística es conforme. O es normal o es log normal, porque si es una u otra, la incertidumbre real y la teórica la vamos a calcular de otra manera. Una vez definido que suponte que la distribución es log normal. La distribución normal significa que cuando yo mido muchas veces un mismo escenario, ¿vale? Como por ejemplo, si yo cojo mis gafas y me voy al laboratorio y las peso 100 veces en mi balanza, ¿qué creéis? ¿Que las 100 veces va a dar lo mismo? No, no. Pues me dará 101 miligramos, 102 miligramos, 99,8 miligramos. Y si yo eso todo lo meto en una aplicación Excel, me va a dar como que un valor es el que más se repite. Luego hay un valor que es el siguiente que más se repite, luego uno y te va haciendo como una campana por arriba y por abajo. Eso es una distribución normal, ¿vale? Que puede ser que algún agente químico rija la ley de distribución normal, pero por regla general, la distribución de parámetros de contaminantes en aire no es normal. ¿Por qué? Porque, insisto, las condiciones de los vectores de aire y tal, de distribución de humedad, varían a lo largo del tiempo, con lo cual el parámetro de la campana de Gauss no es fácil que se mantenga. Entonces, son distribuciones que cuando tú los colocas, de repente te sale como una campana así achapada, ¿vale? Eso es que si esa campana chapada a todos esos valores le saco el logaritmo y vuelvo a representarlo y ahora sí me sale la campana de Gauss, eso es una distribución log normal. Bueno, sin ánimo de cambiarle la cabeza aquí a nadie tampoco, es que tú decides si es log normal o normal. Y en función de eso vas a calcular un parámetro que es la incertidumbre real, la UR. ¿Por qué lo pone U? Porque usamos el anglicismo uncertainty, ¿vale? La U es de incertidumbre. Si tú cuando metes los datos, que eso es raca, a mí que nadie me venga con una historia, es que claro, el logaritmo y que me lié yo, ¿qué coño? Si en la aplicación te viene hecho todo. Lo que tú tienes que saber qué buscas. Lo tenéis en el instituto, por si en el calculador del instituto vais metiendo los valores y os sale. En el calculador instituto, que insisto que al aplauso máximo, algún día entrevistarás a alguien de ellos también, ¿no, Javier? Que se merecen también un poquito de fama. Sí. Lo que pasa es que no te creas que está fácil, ¿eh? Porque hay que pedir los permisos, te tienen que autorizar, sí, pero hombre, por supuesto. Utilizaremos a Nosotros haremos presiones todos, haremos presiones para que te autoricen, porque lo merece, la ocasión lo merece y vuelvo a repetir la más grande admiración, ya te he dicho en privado, no te lo voy a pelotear más. Lo que te venía diciendo, cuando tú calculas la incertidumbre real, ¿vale? Que es el parámetro que te lo van a dar los 6 datos que tú has obtenido. 6 datos que te recuerdo que seguramente son más grandes que el 20% que el VLA. Pero todos tienen que ser más pequeños que el VLA, ¿eh? Como uno de esos 6 datos esté por encima del VLA, olvídate que, a ver, ¿qué coño vas a aplicar? No, o sea, si uno de los 6 valores está por encima del VLA, se acabó la leche. Ya no puedes aplicar la norma UNE, ¿eh? Todos los 6 datos tienen que estar por debajo del VLA, ¿vale? Y claro, ahí está la cuestión. Porque tú dices, es que he hecho 6 valores y 3 me salen pequeñitos, uno medio y luego otro me sale pegadito el VLA, que no sé si... Para eso es la norma UNE. Entonces, le aplicas la banda estadística esta. Lo que la norma UNE habla de Shapiro-Wilks es que te calcula unos operadores W, ¿vale? Que valen para lo primero que dije, para decir si es log normal o normal, ¿vale? Una vez establecido eso, ya te vas directamente a calcular la incertidumbre real. Y si la incertidumbre real te sale que es un valor más alto que la teórica que te establece la tabla para 6 valores, ¿vale? Que está en alrededor de los 2,8 y pico, y a ti te sale 3 y pico, estás en conformidad.
¿Y eso qué significa? ¿Que no hay riesgo de nada? No, no. No. Significa que la probabilidad de superar el VLA-ED de ese compuesto es menor del 5% con una confianza del 70%. Que no es que sea mucha, ¿eh? Joder, para un estadístico que entiende, dice, para eso pégame un tiro ya, porque no me fío nada. Pero nosotros, que no nos vamos a meter mucho en eso, pues eso es lo que nos basta. Esa es la herramienta que tenemos. Para subir esa confianza, ¿dónde hay que tocar? En el número de medidas. Claro. Porque si tú en vez de 6 usas 60 o 600 o 6.000 datos, el nivel de confianza va subiendo. Y luego el alfa, que es la probabilidad residual, tú también la vas marginando, que en vez de un 5%, pues sea un 2,5, un 1, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esos son conceptos estadísticos que, a ver, todos los que estáis estudiando esta hora, si queréis acercaros al tema de la higiene, no os voy a engañar, esto hay que tener un poquito de cariño. Ya va de antemano, yo odiaba la estadística. O sea, todo esto cuando yo estudiaba BUP y COU, que ya eso no sabéis lo que es, pero vamos, era una cosa que había antiguamente. A ver, tercero y cuarto de la ESO ya te tocará con tu niño y Sí, ya para cuando me toca un niño, pero todavía me falta mucho, pero vamos, lo mío ya el tuyo también, ¿no? Tú hiciste BUP y COU, ¿no? Sí. Vale, pues ahí, cuando estudiamos estadística y aplicamos, claro, yo creo que lo hacían mal porque yo no le veía la autoridad. Fíjate tú, 50 años, o sea, ahora con 52 años es lo más básico que... Ni en la universidad, te lo dan en tercero de carrera o a veces incluso en primero o segundo. Los médicos estudian estadística en primero y para mí es algo fundamental para que puedan entender los estudios y las publicaciones. Exacto. Y no sé, claro, y entonces, ¿cómo te vas a dedicar a investigar si no manejas hoy en día la estadística? Imposible, imposible. Claro. Por eso, chicos y chicas, buscarle, porque al final cuando escarbas, también por eso era tan necesario, decía, tener un fondo bibliográfico donde podamos acceder a libros aplicados, porque tú puedes encontrar libros de aplicación de estadística a economía, así. Libro de estadística aplicado a física, así. Pero estadística aplicado a higiene industrial, yo encontré solo uno. Y es una publicación de la DTGH americana y está en inglés, evidentemente. Yo abogo porque en el futuro el Consejo General que formemos todos los técnicos de España, de la nación o de los castellanos parlantes que quieran apuntarse, para tener un fondo, fíjate tú, el arma potentísima que podemos tener respecto a las traducciones de lo ya existente, ahora con la IA y con la inteligencia artificial, y luego lo que es más importante para mí, que es la generación de nuevo contenido. Hay muchos técnicos y técnicas trabajando en este país, en este mundo nuestro de la prevención, que seguramente tendría cosas que merecería la pena escribirlas sobre papel para que otro, al leerlo, pudiera aprender de eso. Y eso es, pero vamos, súper importante. Y eso es lo que yo creo que es el proyecto futuro de la generación del Consejo General, en la figura de todas las asociaciones profesionales que trabajan en España. Pero claro, el técnico español tiene que tener ese empujoncito, lo que dije antes, ¿no? En España hay una asociación de higienistas. Coño, todo el mundo que más o menos tiene, porque luego también farda, ¿no? Porque tú tienes tu carnet de socio de la y que es socio de la Asociación Americana. Cuidado. Pero bueno, dicho esto, más preguntitas, Javi. No, ahora quiero que volvamos un poco al principio, ya casi para terminar, porque sí que me van a acusar de secuestro, ¿no? Y me gustaría, llevas más de 20 años trabajando. Hemos hablado ya antes, pero me gustaría saber tu opinión personal, ¿por qué no tenemos un colegio profesional como técnicos? O sea, me voy a salir ahora ya del mundo de la higiene y entro ya en el mundo profesional, porque tú y yo hemos hablado mucho de esto. ¿Por qué no tenemos un colegio profesional? ¿Por qué no hemos sido capaces de agruparlo? ¿No interesa? Vamos a ver, mi opinión, vamos a ver. El único escollo que creo yo que impidió que se formaran los colegios de técnicos era la ausencia de carrera universitaria. Porque con la ley de colegios antigua, que estés hablando de una ley franquista de antaño, para tú crear o pedir la petición que era a nivel de la autoridad competente autonómica,
tenía que ser una carrera, curiosamente. Y eso frenó, excepto una comunidad autónoma que un señor sí consiguió que se publicara en el boletín oficial de la Generalitat de Valenciana que la creación del Colegio de Técnicos de... Pero yo creo que erraron el tiro. Y tristemente tengo que decirlo así, porque eso no se hizo con el afán que estoy hablando yo, de crear bibliotecas, de crear foros de intercambio. No, no, era con el afán de que por narices, para ejercer, te tienes que colegiar y tienes que pagar. Y ya cuando paguemos todos, ya vamos a ver lo que se hace. Y eso fue un garrafal error, a mi entender, porque al primero que le quitó las ganas fue a mí, evidentemente. ¿Vale? Eso es un error. Luego tú sabes que con la ley de la transposición de la ley europea, hubo ahí un follón gordo entre que, claro, Europa se estaba cargando los colegios profesionales y estaba empujando a que se crearan las asociaciones, esas asociaciones profesionales que todo el mundo hacía las asociaciones paralelas, ¿no? Y eso ha creado... Mira, yo soy colegiado de mi colegio de químicos, ¿vale? Pues eso es un follón, con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero es un follón porque ahora hay una asociación de químicos nacional, el colegio rancio, de realengo rancio, con todavía demarcaciones y escudos imperialistas. ¿Dónde queda la profesión, señores? ¿Dónde queda la profesión? Porque la dignificación de la profesión no va por crear un colegio obligatorio porque la gente se tenga que obligar a colegiar, sino crear algo donde la gente vaya porque quiere ir, ¿vale? Y en eso la ley Omnibus en el servicio profesional polivalente marca dos pautas y dice que los Estados miembros velarán porque las profesiones regularicen un esquema de certificación profesional donde se vehiculen las competencias, capacidades y aptitudes de su profesión. Dicho lo cual, ¿qué quiere decir? Que lo que te capacita a ti de ejercer tu profesión es la carrera académica, pero eso no te da la competencia, porque tú puedes haber sacado el grado hace 20 años y hoy no ser competente para la profesión. Eso se ve claramente en los médicos. Los médicos tienen que estar colegiados por narices y vosotros los ingenieros también, ¿no? Sí, lo explico. Y ahí los abogados... Pues Antonio Galdón, además es una profesión que el mundo de la ingeniería está relacionado con el tema de la salud. O sea, tú cuando haces un proyecto, la ejecución del proyecto puede tener un impacto directo en la salud del trabajador y luego la explotación. Entonces, se exige estar colegiado. Claro. Aunque muchos no lo saben. Se venía de más realengo, quizás, y ya todo lo demás está conformado, porque yo he visto vuestras instalaciones, vuestras estructuras web, el tema de la base bibliográfica, el conocimiento, la experiencia, porque claro, ir yo a un colegio para encontrarme ahí a alguien que no sabe más que yo y lo único que se ha dedicado a mover los hilos administrativos para crear una organización que tristemente, para que no vamos a engañar, Javier, es que eso es lo que ha movido mucha gente. La gente se ha movido más para crear asociaciones, para pedir subvenciones. Sí. Para pedir subvenciones. Y le importa un carajo si hay asociados pagando o no, porque saben que la gente no va a pagar y eso es triste. Y claro, la gente no va a pagar hasta que vea que pagó por algo. Pero yo sí persigo eso. Por ejemplo, otras de las cosas que estamos persiguiendo, Juan Carlos, como presidente, con Ramón como secretario, que es el legado que ha dejado Rafael, ¿no? Rafael ha dejado ese testigo, es unirnos de una puñetera vez para unificar el tema del acceso a las normas UNE, que tú como ingeniero, Javier, lo sabes perfectamente. Ahora, yo como ingenista tengo que comprármelas, porque no tengo un colegio o una asociación que me avale y pagando una cuota mínima tengo yo acceso a todas las normas UNE. Eso tristemente sabes por qué es también, porque no hacemos uso de ellas, no las conocemos. Y eso nos va relegando en un espacio. Y yo me di cuenta, por ejemplo, cuando en España se hizo ANEDES, que es la Asociación Nacional de Empresas de Desamiantado, se juntó en AENOR para hacer la norma UNE de diagnóstico de amianto. Y por H por B me llamaron a mí para participar otra vez como experto, que ya volví a decir lo mismo. Aquí estamos como que no tengo ni puta idea. Es decir, lo que hay que poner sobre la mesa es los fallos, la ignorancia, porque eso es lo que hay que solventar. No lo bonito, porque lo bonito ya está solventado. Y ahí que me encontré, que eso estaba capitaneado más por vestigios, y ahora con todo el respeto, Javier, de ingenieros. Y decían que los prerequisitos para ser inspectores de amianto, ¿vale?, era que tenías que ser ingeniero. Y si no eras ingeniero, tenías que ser técnico de prevención, pero con una carrera técnica que te avalara. Porque si no, no podías ser
técnico. Entonces, claro, ahí me rebelé yo un poquito y dije, pero vamos a ver, os estáis metiendo porque el diagnóstico de amianto en edificaciones e instalaciones industriales no es ni más ni menos que una evaluación de riesgo. Y vais a entrar en competencia con un Real Decreto 396 de un material donde te exige que las evaluaciones, sobre todo ambientales, sean hechas por un higienista, que ahí lo dice. Es el único sitio donde lo dice, pero ahí lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un poco, bueno, entonces vamos a dejarlo, venga, pulpo para ti, animal de compañía, pues pueden ser los ingenieros, pues ser ingenieros. Los técnicos de prevención, pues ser técnico en prevención, ¿vale? Y luego metieron incluso una cláusula que si eres técnico de nivel intermedio o lo que son los técnicos estos de riesgo profesionales de nivel superior, con una experiencia avalada de 10 muestras, también podían ser considerados, que también hice yo hincapié, porque claro, eso lo hablaste tú en una de tus ponencias, Javier, el tema de los técnicos, esto que se llaman 600 horas, más de 600, 1000 y pico horas, y no salen con el título superior, un salen máster con el... son 60 créditos y lo que era el antiguo nivel intermedio son 2000, ¿eh? Son 2000 horas. Claro. Ahí, evidentemente, a mí me da pena, pero en esta norma UNE, por ejemplo, en esta norma UNE van a tener la posibilidad de cumplir el prerequisito para ser inspector de amianto y no se les ha quitado en medio. Pero lo que te digo yo a ti, que si no hubiéramos estado técnicos del sector nuestro en esa comisión, nos dejan fuera. Pero no por maldad, sino por inexistencia. Claro. ¿Y ahora qué ocurre? Porque tenemos la norma UNE, la 171, 370-2 de inspector de amianto, donde los higienistas tenemos mucho que decir en el futuro. Y hay que estar al loro, porque es un nicho de mercado que pues, nos pertenece, entre comillas, compartiéndolo con los ingenieros con todo el respeto. También, como penacho final, no he hablado de otro rama importante donde se junta la ingeniería con la higiene, que es, hemos hablado de cómo evaluar, de cómo buscar los problemas, los agentes que nos afectan, pero luego va a estar el duro trabajo de diseñar las medidas preventivas. Y ahí me refiero control de sistemas de ventilación general, sistemas de extracción forzada, control de cabinas, temas de diluciones de ambientes, sistemas de filtrado, sistemas de control de atmósferas explosivas. Eso es un nicho tremendísimo para todos los que están estudiando ahora, donde les animo. E incluso, por ejemplo, el otro día leí un artículo que estaban ya diseñando equipos de protección de uniformes con un textil con malla de Faraday para protección contra campos electromagnéticos. Eso es nuestro campo, ese es el campo del higienista. En acústica no te digo nada. Diseño de paneles aislantes para diferentes tipos de frecuencias específicas, el estudio de... Hay un montón de nichos. También, rápidamente, y sin cerrar lo del tema del microscopio electrónico, cuando yo lo compré, evidentemente, cuando empresas humildes como nosotros compramos, tenemos que buscar el máximo la aplicación. Y una de las aplicaciones que tiene la microscopía electrónica, desgraciadamente, es que en el futuro, cuando se diagnostiquen las enfermedades de asbestosis o un cáncer de pulmón derivado de un amianto, de sílice o de cáñamo o de tal, claro, la normativa nuestra española es iuris et iure. Es decir, si tú has trabajado en una empresa expuesto a ese producto y en el Real Decreto tienes la enfermedad que está correlacionada, se te reconoce automáticamente. Tú no tienes que probar nada, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Eso es un poquito chungo para las empresas. Porque cuando el dañado o la dañada consigue eso, ¿vale? Automáticamente le reconocen la enfermedad profesional, tiene sus derechos adquiridos tal y cual, pero va a haber una demanda civil. Y la empresa ahora va a estar desprotegida, porque una demanda civil con un reconocimiento oficial de una enfermedad profesional no cabe duda, no cabe espacio a la duda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué están haciendo ahora? Las empresas están pidiendo un amparo, que se llama, donde piden, si es extramorte o premorte, una prueba de un raspado para determinar por microscopía electrónica si ese nódulo o esa neumoconiosis está ocasionada por fibras, sílice o lo que sea. Porque si no... La búsqueda de los cuerpos ferruginosos, ¿no? Exacto, los cuerpos asbestosos o ferruginosos que tú llamas, eso se estudia por microscopía electrónica. Y ahí hay un nicho también importante. También al hilo de eso, el futuro nuestro también será tan bonito que es donde tengo que apelar a las universidades que inviertan dinero en investigar, que es el tema de los biomarcadores.
¿vale? De la misma manera que tenemos biomarcadores como el PSA, por ejemplo, para nosotros que ya somos pureta, controlarnos que si la próstata está en su sitio o no, en el futuro habrá biomarcadores laborales para predecir incluso la predisposición de un trabajador a desarrollar un cáncer de vejiga porque está trabajando con ciertas exposiciones o, por ejemplo, en el amianto ahora se está estudiando el tema de la fibulina. El estudio de los niveles de fibulina en sangre dan una visión de la predisposición del operario o operaria a desarrollar una neumoconiosis asbestosa, ¿vale? Y eso vale su peso en oro. Y en esa es la dirección que el futuro también los científicos tienen que ir estudiando porque eso también a la larga significa dinero, significa potencial. Ni que decirte quiero es que los agentes físicos los hemos pasado de puntillas Sí, y sí, sí. No te preocupes que te voy a llamar más veces porque se nos han quedado muchas cosas a pesar de los 2 ratos que llevamos. Yo quiero que entremos más en detalle. Como parámetro de la gran ausente que es la higiene, date cuenta, en el 2020, en aquella primavera de 2020, cuando salta de repente el mundo se nos para por una pandemia mundial, por un virus, y nadie sabe ni cómo medir, ni cómo encontrarlo, ni ¿tú conoces a alguien que lo haya medido en ambiente? En Estados Unidos se hicieron operaciones, en Japón se hicieron estudios. El 4 ya consideraba el SARS, ¿eh? Evidentemente había kits de PCR donde tú eres capaz de sacar el SARS-CoV-2 en el ambiente respirable. Y eso ha pillado muchos de los nuestros totalmente en bragas, y tan en bragas que hasta el temor ha hecho de que ni nadie se mueve, ni la inspección pedía eso. Porque aquí lo importante que era el contacto estrecho, que si no el guanto, que si el radio, que no te acuerdas. Sí, y yo sí, quiero abogar porque no perdamos de vista eso, porque es que ya no es tan raro que pueda pasar otra vez. Y tenemos que aprender de nuestros errores. Y nada, supongo que ya no podemos extenderlo mucho más. A ver la pregunta. Si me dejas, me quedan un par de cosillas. Sí, claro, por mí sí. Si me dejas, ¿eh? Sí. Esta tiene gracia. Tú y yo nos conocimos como consecuencia, no sé si te acuerdas, en un despacho en la universidad preparando un juicio. Si no te acuerdas tú, yo sí. Pero no en la universidad. Era en una de las torres de la Castellana. No, eso fue luego. La primera reunión, si yo no recuerdo mal, fue en el CEU con Ricardo, con Cándido, y estábamos preparando el caso de la demanda contra Gibraltar. El túnel de Gibraltar. Que nos presentaron un experto en hidrocarburos, que tenía la nariz certificada en hidrocarburos aromáticos. ¿Te acuerdas, no? No, pero ahí en esa reunión yo no estaba, Javier. Yo te conocí a ti ya cuando en la reunión os convocaron los abogados ingleses en tu despacho allí, que es cuando te conocí, que tú ibas de la mano de Ricardo Díaz, que me presentaste a Ricardo Díaz de la universidad. Fíjate, yo pensaba que no fue entonces... Uy, qué mal estoy quedando. Fue entonces en la torre, no fue en... fíjate, yo pensaba que... Te lo digo que fue en la torre, que aparte que quedé como un cateto, porque en los ascensores de vuestra torre no había botones. No. Me dieron una tarjeta blanca y yo decía, ¿y ahora cómo subo yo? Y me dijo uno, cateto, métete dentro que la tarjeta te para donde tiene que parar. Marcas fuera. Bueno, pues te decía, ¿tú crees que los técnicos conocen la ley? Porque tú, una de las cosas que haces es, tienes muchos juicios, estás de perito. ¿Conoces la ley? ¿Tú crees que los técnicos saben que hay legislaciones paralelas, como puede ser el código técnico, que les resultan de aplicación? ¿O vivimos en los mundos de Yuppie? No. Esto ya es una crítica importante. Yo creo que vivimos en los mundos de Yuppie, ¿eh? A ver, Javier, ahí donde viene la falta de la coexistencia y de la sinergia, porque tú lo has dado en el clavo. Es decir, la existencia del RITE, ¿vale? Por ejemplo, o del código. El código sí solo sabe la gente porque, claro, la CPI 96 se la cargó el código técnico de edificación, ¿de acuerdo? Y eso más o menos sí se estudió a marcha forzada. Pero no lo conocen bien. Aparte, porque el código también hay que echarle de comer aparte, ¿eh? O sea, sí. Eso es guiñoso y como no tengas tú un buen didacta enfrente que te guíe por lo importante, lo tenemos crudo y lo que genera es que la gente se acerca
olisquea y como ve ignorancias se va para atrás. Y vive de lo que corta y pega, corta, pega y ya está. Y te monta un plan de emergencia, de evacuación, copiado del que estaba copiado, ¿vale? Es lo mismo que si tú me dices, los técnicos, ¿tú crees que un técnico de prevención debería dominar mínimamente un software tipo CAD? ¿O debería saber trabajar un fichero en DWG? Pues hay muchos que no lo saben. Y eso es un error también, pero un error porque no hemos querido mejorarlo. Para eso está la existencia de estos movimientos que yo digo. Y tiene, no, es que el AutoCAD es que es muy caro y tenemos, pues vete a una variante barata, un QCAD, un LibreCAD, que hay miles de historias que nos deben enseñar, pero hay que enseñarlo. Como tú has dicho, por ejemplo, el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, está totalmente cruzado con nosotros. Y cuando tú haces un estudio de adaptación térmica, vale que el Real Decreto 486 es decreto, pero es que el RITE también es decreto y habla de otras temperaturas operativas que a lo mejor entran en consonancia ahí, que hay un pequeño problema y hay que tenerlo claro. Y eso es lo que yo digo, Javier, de que tenemos que velar por la consistencia de la profesión. Ojo, no de sábelo todo, que es mentira. El que diga que lo sabe todo es mentira, un fantasma, es imposible. Es imposible. Ahora, hay que tener claro los sitios donde acudir, los sitios donde mamar y las fuentes de los que de verdad saben. Porque yo un millón de veces lo he dicho. Cuando en los programas de estos de reunión de expertos, reunión de expertos para ver dónde está el amianto en España. Y ahora somos todos gente de mi edad. Gente que cuando nosotros nacimos, ya había gente que se había hinchado la vida colocando el amianto. Digo, aquí nos faltan personas de 60 años que nos digan dónde lo colocaron, que ellos lo saben perfectamente dónde lo colocaron. No nos falta, pues que somos tan hipócritas de que no queremos verlo. Y vamos a crear una caza de brujas. Venga, el detective, vamos a investigar dónde está. Por Dios, eso es un pequeño problema que yo veo. Y bueno, me criticarán y al final yo no soy nada, ni soy nadie. Pero yo sí creo que la gente cuando me escucha hablar dice, bueno, algo tiene razón el cabrón, porque eso es un fallo. ¿Sabes? O sea, si no, ya lo verás. Vamos a hacer una encuesta de cuántos quieren que vuelvas. Por lo menos pero ya verás cómo pues los chavales jóvenes lo que tienen que quedarse con la clave es lo que yo he criticado el primer día, el otro día cuando hablamos. Tú no puedes hacer una carrera sin leer un libro. Tú no puedes emprender un proyecto de vocación para resolver problemas si no entiendes que la solución del problema está justamente ahí. Y aunque suene caduco, yo no me refiero a un libro de papel. O sea, tú puedes coger libros, cualquiera de libros de aquí, pero los libros están en PDF, en una iPad, tú puedes tener una biblioteca entera hoy en día. Que tú, te recuerdo, cuando tú y yo éramos jóvenes, teníamos que ir a la biblioteca de la Diputación porque no teníamos dinero, tú y yo, para sacar las grandes obras de ingeniería o de química que me hacían falta para la carrera. Pero hoy en día lo tienen tan fácil que yo creo que es hasta un insulto que no se aproveche. Pero para aprovecharlo, yo entiendo que hay muchas distracciones y tal y cual, pero para crear y construir una profesión fuerte y sobre todo, si luego quieres vacilar y quieres reclamar que yo quiero ganar 3.000 euros, 4.000 euros, como yo pregunto muchas veces, ¿para qué? Si no sabes hacer ni un plano con el AutoCAD. ¿Qué me estás reclamando el convenio colectivo? Si no me sabes hacer una puerta o una apertura de puerta a 2 metros. Hombre, no, es que... Entonces, si te quieres dar valor a la profesión y que nos respeten desde dentro, fuera, tal y cual, pues hay que aprovecharlo. Pero tú sabías, por ejemplo, Javier, que en Europa hay una gran asociación de técnicos de prevención a nivel europeo que conforman todas la ENSPO, ¿no? La European, no sé qué. La presidenta es una española ahora mismo. Sí. Que a lo mejor incluso un día deberías pillarla también, si es tan amable ella, para entrevistarla, porque hay mucho que decir. Y nosotros, como castellano parlantes, podemos reivindicar y hacer del español también el idioma o uno de los idiomas de la prevención. A ver, el inglés, evidentemente, pero es tan triste que en Europa, que tiene cojones, que el país que se habla inglés es que se ha ido y nos ha dejado como idioma común el inglés. Sí, es verdad, es verdad. No lo tememos como contrapartida porque es de necios decir que no vale la pena hablar inglés. Es como Santiago Ramón y Cajal, cuando él estudiaba, la nación en auge en aquella época era la ciencia alemana, la potentísima. De la época de lo que dije yo, de Fritz Haber, cuando hizo lo del tema de la revolución industrial alemana. Pues los que hablaban alemán tenían un arma potentísima.
Y Santiago Ramón y Cajal hablaba alemán y estudió parte allí. Por eso, evidentemente, también era privilegiado con respecto a otros. Y aquí pasa lo mismo. Porque si nosotros tenemos que esperar a que una publicación nos la traduzcan, aunque hoy en día ya no es lo mismo, hoy el problema no es que nos la traduzcan, el problema es que no la queremos leer. Sí. O bien porque no tenemos tiempo, porque hay tanta masificación de información, o porque no sabes aprender a priorizar. Es como lo tuyo. A ver, yo estoy seguro que el podcast de prevención en YouTube hay miles, pero de este índole, como yo he disfrutado con otros, yo lo tengo claro. Entonces tú esperas directamente. A la hora de saber priorizar, no tienes problema. Y lo tienes y lo guardas en un banco de datos, porque es un pequeño tesoro. Son como pequeñas tablas de piedra esculpida con un mensaje, que ese mensaje no se va a borrar. Con sus fallos y sus aciertos, con sus críticas y con sus historias. Porque nos vamos a quedar retratados, ¿no? Pero Sí, claro, sí. nos exponemos a hablarlo y evidentemente que nos podemos equivocar y Fíjate que somos yo decía humanos. que te había conocido, yo estaba convencido que te había conocido en el despacho de Ricardo en la universidad. No, pero yo te lo digo, lo tengo claro. Puede haber Tú sigues sido, a otra puede que sí. reunión, Sí, sí. pero que tú veas, pero yo con Cándido Alcázar, Sí. que un hombre también muy grande que tenía ahí tú en tu equipo y que ahora estará disfrutando de Era las jubilado. libertades. No quiere venir. Yo digo, tienes que venir a contarnos, digo, tus historias por Pues Latinoamérica, digo, lo bien que te lo pasaste. No sé, es una vida para contar. ya ves. Y además es un hombre bueno, que eso también, Sí, sí, porque todos sí. los que lo que irradia también tu podcast también es que son gente, hombres y mujeres buenas, que dan vibraciones muy buenas. Y yo personalmente, yo no sé los demás, pero vamos, yo como disfruto tanto, e insisto, y que conocía gente que tú has traído, pero luego ha habido gente que yo no conocía de nada y me he llevado sorpresas, pero vamos, para cagarse. Y vaya mis felicitaciones por delante. Pero vamos, eso lo Pues sabes tú. ya verás lo que va a venir. Ya verás. Ya verás. Oye, última pregunta. Casi es un sí o un no. ¿Hacemos un grado de seguridad y salud o seguimos con este popurrí que cada uno estudie lo que quiere y haga un máster? Sí, vamos, o sea, a mí cuando siempre me han preguntado, si la pregunta es que a mí me expliquen por qué no se ha hecho ya. Lo que sí Pues está claro, que la figura del técnico superior tiene que estar dotado, evidentemente, de unas armas de conocimiento matemático, estadístico, lingüístico, de diseño de ingeniería, y eso da pie, a mí que no me digan que no da pie para grado. Lo que a mí me indigna es que se han inventado tantas cantidades de grados distintos que no se hayan dedicado a parar un momento para darle esa respuesta. Pero eso también creo yo que viene de la mano de la poca dignificación de nuestro sector profesional. Y yo no sé si está de acuerdo conmigo, Javier, pero si fuéramos más respetados, alguien en el gobierno ya se hubiera parado y decía, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que esto no tienen un grado? Es como, por ejemplo, el otro día escuchando en la radio me enteré que los celadores de los hospitales no tienen un estudio, por lo visto. Y están ahí reivindicando, ya ves, algo tan importante que nos llevan, nos traen, nos ponen en las mesas del preoperatorio, posoperatorio. Y ahora resulta cosa curiosa. Entonces, tú me preguntas a mi grado, claro, un grado y luego un posgrado de especialización. Incluso tendríamos que abogar para quitar de una vez por todas ya eso de que no, yo soy técnico superior de todo. No, vamos a ver, no. Porque entonces no vamos a hacer nada serio nunca. sí, estoy de Nada acuerdo. serio. Y se evitarían cosas, porque, por ejemplo, si tú haces un grado de seguridad y salud laboral y con un posgrado de psicosociología aplicada, está claro que ya a mí no me van a preguntar, como a veces preguntan, ¿quién va a hacer el estudio psicosocial? Y a lo mejor me toca a mí hacer la banda, ¿pero usted es psicólogo? Digo, no, pues mire, no, yo soy químico. Ah, no, pero esto es que hay que ser psicólogo. Digo, perdón usted, pero yo tengo un título que me dice que soy Efectivamente. psicosociólogo aplicado y me va a permitir que yo lo haga. Lo Aparte, aplicado es llevo porque ya 15 estudiaste años mucho. estudiando y aplicando el programa y a lo mejor sé algo más, a lo mejor de psicología sabrá usted más. Pero en esto concreto, que eso es otro mundo, con todo respeto, eso es Sí, otro sí, mundo también que para los que estudian eso, esa vía es la leche. sí. Respecto a lo que tú decías de la complicación de la higiene, yo creo que la seguridad de salud es más, o sea, la seguridad en el trabajo, cuando tú te metes en diseño de estructuras, de andamio y cosas esas, eso no se le queda a la zaga, ¿eh? O sea, que eso es complejo, no, lo siguiente. Es como todo, dedicarse a esto o te puedes quedar nadando en la superficie o profundizar y meterte en un buceo guapo. No, pero Y yo lo de que verdad que a creo, mí me parece
especialidad más técnica y más complicada, ¿eh? O sea, lo digo sin ninguna duda. No estamos hablando, por ejemplo, en psicosociales de crear un nuevo método, ¿no? Realmente trabajas con métodos que ya hay. Yo esto creo que requiere una base técnica, científica, matemática, que no lo requiere la seguridad. O sea, un técnico de prevención, no, es que la estructura se cae. No, pero es que eso, escucha, eso lo dice ya el estructurista. Bueno, yo no sé, me parece la más complicada. También me parece la más bonita, ¿eh? Hombre, pero bueno. a mí, ¿qué me vas a decir? Eso da pie para mucho. Mira, el libro estrella para nuestra profesión, ¿cuál consideras tú como que el libro que todo técnico de seguridad de salud debería tener? Aunque no fuera médico. Pues Yo, en para este mí, momento, indiscutiblemente, yo sería creo que le la tengo. obra de Ramazzini, ¿vale? Es decir, el Tratado de la Enfermedad de los Trabajadores. Por eso te digo, yo creo que le tengo en el salón. Bueno, tú sabes que muchos técnicos a lo mejor no saben ni la existencia de este señor, ¿vale? Un error nuestro, porque todos los médicos saben que Hipócrates es la referente suya a la hora de hablar de medicina, ¿no? Pues la propulsión de generar una profesión alrededor de un concepto como eso es súper importante. Entonces, Ramazzini en 1700 publica esta obra donde por primera vez engloba en gremios, ¿vale? Quitando lo que hizo Paracelso o lo que hizo Agrícola o Ellenbogen 100 años antes, 200 años antes. Él fue el primero que dijo, hostia, voy a estudiar profesión por profesión. ¿Tú Y sabes aparte, quién me regaló ese libro? No sé. Usted. ¿Quién? ¿Yo te lo ¿Usted? regalé? Sí. Ah, claro, bueno, en uno de los congresos de Madrid, ¿no? Por eso te decía. Y mensaje, digo, sí lo tengo, pero una preciosidad de libro. Pues ese libro se lo publicó el Instituto Nacional. Y yo Sí. lo que pedimos nosotros de la asociación es que se hiciera en un formato asequible y que en PDF está asequible. Es decir, el que no lo quiera comprar lo puede descargar en PDF. Y en una versión bilingüe, si te fijaste, que está en latín y en castellano. Total. Sí. Que ahí en ese libro, aunque la gente dice, pero esto es un libro de 1700, ¿qué carajo vamos a aprender ahí? Pues hostia, Ramazzini ya en 1700 hace alusiones al puesto de los sedentari y los tatari, los que trabajaban sentados y los que trabajaban de pie, donde hace descripción de aparición de las varices y varicaciones, que dices tú, hostia, es que esto está hablando 400 años antes de nuestra época. O como yo digo siempre, y lo repito mil veces, yo que soy químico, he aprendido leyendo a Ramazzini algo que hace 300 años que vio un tío, cosas que yo no sabía. Por ejemplo, lo que siempre repito, yo no sé si tú lo sabes, mira, yo soy químico, ¿no? Entonces, los elementos químicos tienen símbolos. Lo que hacen los crucigramas, más lo cuento esto siempre, todo el mundo que me ve. El símbolo del plomo, Pb, porque es plumbo. El símbolo del sodio, Na, porque venía del natrium. El símbolo de la plata, Ag. ¿Por qué? Porque era argentum. Argentum, Argentina, la plata, en latín era esa la acepción. Pero leyendo Ramazzini, cuando habla de los médicos, los iatralaptas, que llamaba él en aquella época, porque era la época de la iatroquímica, donde la medicina aplicaba, para contrarrestar las enfermedades, aplicaba productos químicos, ¿vale? Si te faltaba sal, te metía más sal. Si te faltaba agua, te metía más agua. Si te sobraba agua, te quitaba agua. Era ese el rollo. Se partían la cabeza que te caga, pero bueno, se cargarían a la mitad de los pacientes, pero era lo que había. Pues para curar o para él estudiar las enfermedades que sufrían los médicos, cosa curiosa, él decía, los médicos de aquella época trataban solo dos tipos de enfermedades. A los ricos, a los que podían pagar. Una enfermedad era la de la gula, la de la comida, como mucho, ácido úrico, gota. Y la otra enfermedad de los ricos que había que tratar era la del follarineo, la del morbo gálico, como decían, la sífilis, ¿vale? ¿Y cómo trataban la sífilis los médicos del 1700? Con un emplaste de calomelano que el médico le ponía ahí en el fliquis al hombre o a la mujer que tenía irritado o infectado con la sífilis, ¿vale? Pero ese emplaste de calomelanus llevaba mercurio.
a ver, para que me sigáis el dato. Yo leyendo esto, yo no sabía cómo se llamaba la enfermedad profesional que genera mercurio en sangre. ¿Tú lo sabes? No. Yo no lo Pero, sabía, y soy químico, cuidado, para matarme. Pero es que el peor todavía. Cuando yo sigo leyendo, digo, coño, el símbolo del mercurio, ¿tú te lo sabes? HG, Vale, ¿y tú sabes qué significa? no. Yo tampoco. Y para que veas cómo cierro el círculo. La enfermedad, ¿vale? Tiene que ver con el símbolo químico del mercurio. El mercurio en la antigüedad lo llamaban la plata líquida. Plata argentum, hidro argentum. Hidroargento. Hydros argentum, Hg. Eso es el nombre del mercurio. Y la enfermedad se llamaba hidroargiriosis, hidroargirismo. Eso es la enfermedad de la que contraen los que se contaminan con mercurio. Con ¿Vale? mercurio. ¿Qué pasa? Que los médicos sufrían de hidroargirismo en el siglo aquel. Claro, Pero pues, peor que los médicos, se dio cuenta Ramazzini que era a los auxiliares, que los médicos ya se dieron cuenta que el de este era chungo, y decían al tonto, échaselo tú, que a mí me da la risa. prepáralo, que ya lo pongo yo, ¿no? Ligando eso socialmente, el que hizo una crítica social bestial de esta enfermedad por los trabajadores afectados, que eran los sombrereros de la Inglaterra victoriana, para curtir el fieltro del bombín y del sombrero de copa, lo metían con un calomelano que le metían con un hierro de plancha, y eso creaba vapor de mercurio, y todos los que eran sombrereros acababan como una puta cabra, porque el hidroagenismo ataca en sangre directamente el sistema nervioso central y te genera unos espasmos y te vuelves loco, ¿vale? Que Lewis Carroll, en su famoso libro de Alicia en el País de las Maravillas, hace la visión del sombrerero loco como crítica social a esa intoxicación masiva. Que luego cuando tú lees otros artículos, que ya ves cuando tú lees Alicia, ¿qué carajo te va a pensar tú que eso tiene que ver algo con higiene industrial o algo derivado? Pues sí lo tiene que ver, ¿vale? Y ya para cerrar el círculo, pues dice, bueno, nos pilla muy lejos. Lewis Carroll, Ramazzini, pero no nos pille tan lejos. Y ya con eso finalizo también mi intervención. Tenemos que tener mucho cuidado, el ser humano, porque en las investigaciones y en la premura por inventar nuevas cosas, generamos nuevos problemas. En el tema, por ejemplo, este del mercurio, cuando el mercurio ya se sabía que es malo, por el tema de Minamata, de Japón, con el tema de las baterías, que se ha intentado sustituir por otras cosas, no sé si es peor el litio, pero bueno, eso es otra historia, pues el tema de la nanotecnología, crear un polvo cada vez tan fino que una FFP3 ya no te vale para nada, porque ya al final será un polvo que pasará todo, ¿de acuerdo? Porque la granulometría, ríete tú de las 2 micras, ya está hablando de 0,04 micras, es decir, una máscara FFP3, echa un poquito de polvo y pasa todo. Pasa por dentro. Eso no se está teniendo en cuenta en los sitios de investigación. Y para cerrarlo con el mercurio, que os repito, Hg de hidroargentum y la enfermedad se llama hidroargenismo, ¿vale? Te lo digo porque es muchas veces vergüenza que los técnicos de prevención solo sepamos 3 o 4 enfermedades profesionales. La asbestosis, la silicosis, el saturnismo de la sordera y 4 cosas. Saturnismo, es el que pongo yo siempre. 4 cosas más, pero que hay muchas historias más. Y digo esto porque en 1979-80, por ahí, murió una científica, Karen Waterham, en Bristol, en un de estos guiri, yankee, una universidad yankee, estudiando no sé qué del ADN usando un patrón de mercurio, que era el dimetilmercurio, que incluso era capaz de traspasar el látex de los guantes de seguridad. Y por unas gotas que se le cayeron a esta mujer, se murió por hidroargenismo agudo, por una absorción en piel, que eso no lo hemos hablado, la absorción por la vía dérmica, que cágate ese problema, a ver cómo se va a meter mano, y esta mujer murió totalmente desolada por no haber tenido el cuidado correctivo y los investigadores no haber quitado el mercurio ya del medio en estos casos que es tan peligroso, ¿vale? Pues hoy en día hubiéramos dicho, si es que es una imprudente, sabiendo que tenía que utilizar los guantes, no sabemos por qué los ha usado y además le echaríamos la culpa a ella. Oye. Ya.
No sabes la de cantidad de cosas que he aprendido, que me he apuntado y que te preguntaré luego. Como decía un compañero chileno mío, te reto a que vengas más veces y que profundicemos en campos de la higiene, pero en plan monográfico, amianto, sílice, ruido, no sé, quema de biológicos. Si te apetece, esta es tu casa. Ya Por sabes, supuesto, no a nos mí, pagan, pero nos lo pasamos bien y aprendemos. ahí también está el valor del asunto, ahí está el valor añadido del asunto. Tú, como sabes, como te he dicho siempre, encantado de participar, honrado, que sigo diciendo que no, Que que sí. tú No, has no, has no traído digas una, más, de gente que yo no encuadro perfectamente, pero yo te he felicitado en privado y en público porque toda la gente que has traído, a la gente como a mí, que nos gusta la profesión y tal, son pequeños ventanas de respiro que muchas veces cuando yo viajo, por ejemplo, yo pongo el podcast en audio para escucharlo y además lo escucho 2 veces, luego miro la imagen porque cuando son gente que conozco, por ejemplo, el otro día de Ramón Pérez Merlo, como la cara me la conozco, me la chupé en el sí. coche y no me hacía falta verlo porque lo conozco. Pero cuando hay gente nueva, pues lo escucho y luego quiero verlo otra vez para verle la cara. Y son cosas que yo creo que son pequeños tesoros que van a quedar ahí, que valen mucho. Y, y mi felicitación va, por supuesto, por delante y darte gracias por esos momentos, porque desde el primer momento con Pepe Llanes, que disfruté, que sigo insistiendo que es muy importante, porque quieras que no, a mí, ya vamos, hablámoslo francamente, porque Pepe también lo ha hablado, a mí me puede tener otro tipo más, a no ser que me muera yo mañana, pero bueno, pero la gente que tiene cosas que decir, eso es lo que yo te pido como grito de la profundidad, pilla eso y congela esos testimonios porque son claves y Tengo importantísimos. una tertulia, a ver si les engancho, a Pepe Llanes, Rafael Ruiz Calatrava y a Mariano Ucelay, que yo creo que sería muy interesante. Bueno, ya ves, eso puede ser tremendo, vamos, tremendo. Sí, 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 sí. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias a los demás. Si nos habéis aguantado la Ay, primera parte a mí no me pide una anécdota final. y la segunda parte, es verdad, es verdad. Qué vergüenza, qué No, no, vergüenza. no. Oye, A es ver, verdad. No, no, no. Cuéntanos una anécdota. Una Nada, nada. rápida, rápida. Una rápida. Cuéntanos más. Una rápida Perdona. chula. No, es que, coño, siempre que despide a la gente dice, bueno, una anécdota Sí, sí, graciosa sí, y ahora a sí. mí no me la ¿Sabes qué pregunta y pasa? digo, Que me he coño, quedado embobado con lo de Alicia. ¿lo del País de la Maravilla? Sí, 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 Pues es verdad, sí. es verdad. De todas maneras, todo lo que digo, luego le digo a la gente, comprobarlo. A ver si lo estoy engañando. A ver si es mentira todo. Bueno, dicho esto, una vez nos mandan por un tema de una denuncia de una propietaria de un piso de alto standing, de mucha pasta, en primera línea de playa, en la Costa del Sol, Marbella, y nos piden que vayamos, nosotros vamos de parte de la constructora, ¿vale? Y la mujer tenía otro grupo de peritos de la universidad defendiendo su causa. El tema era que llegamos allí, era un loft, un ático de lujo, todo muy cerrado, ¿vale? Unos splits de aire acondicionados y ahora toda la parte de la cornisa de arriba del falso techo estaba ennegrecido todo. Negro, 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 negro. Todo un perfil. Ese negro se concentraba más donde estaban los splits y donde daba a 2 terrazas que daban al sol, donde más calor hacía, ¿vale? El piso estaba o sea, totalmente de lujo, unas decoraciones del Antiguo Egipto, unas cortinas, eso tenía que valer una millonada. Y nos dice ella que denuncia a la empresa, que es la que nos manda a nosotros para defenderla, que eso negro son infiltraciones del aire de los garajes. Cuando nos tomamos allí, y yo miro en primera instancia, tomamos muestras superficiales, la mujer y su marido han desarrollado una afección pulmonar, una neumonía gorda, ¿vale? Y demandan a la empresa porque dicen que eso está ocasionado por el mal aire del garaje que se filtra desde ahí. Ujú. Entonces nos tomamos, cogemos, yo al principio, y tú como ingeniero sabes que por el Plaudur se filtra. Eso no se puede filtrar porque el primero no estaba ni conectado. Eran sectores diferentes y no estaba ni conectado, ¿vale? Cuando yo tomé las muestras superficiales, yo ya noté que lo negro
a mí me olía más a tema biológico y no a químico. Iba a decir, a mí me está sonando a hongos. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Yo hago mi informe, vamos al laboratorio, primero hago una determinación por infrarrojos y denoto que hay mucho carbono, pero claro, no me quedo contento, digo, este carbono no es carbono de ventilación de escape. Y hago cultivo en placa y sacamos que hay una proliferación de hongos, en concreto el Aspergillus flavus, bestialmente. Aspergillus flavus, que el de la universidad me da a mí la taxonomía del hongo. Y volvemos, y en el juicio, el de la universidad se había hecho solo lo del FTIR, infrarrojo, y decía que, claro, era carbono del combustión de tal. Cuando nosotros presentamos la prueba, el juzgado forma perito propio del juzgado y hacen lo mismo y sacan que es biológico. ¿Vale? Y la mujer pierde la demanda. Ahora, cuando el grupo técnico era amigo mío, al contrario, y dice, claro, es que tú tal, y entonces ¿dónde es el problema? Y claro, yo les dije, digo, el problema, este Aspergillus flavus que yo he dado en el informe, ¿dónde dice bien que viene? ¿De dónde es? Endémico, del Cairo. Vale. ¿Y de dónde tiene toda la puñetera decoración la tía esta? Era todo material antiguo del Egipto que había importado la tía y se lo había decorado todo el piso con esa mierda. Toma ya. Y estaban impregnadas de esporas de ese hongo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que perdió la tía la demanda. Moraleja. Si el perito contrario hubiera sido más listo, nos la hubiera ganado. ¿Cómo? Pues muy fácil. Pidiendo que la aplicación del Pladur tenía que llevar una capa de fungicida, que no la llevaba. Por eso creció ese hongo tan prolíficamente. Pero bueno, eso ya, evidentemente, no... ¿Podemos poner dióxido de titanio? Por ejemplo, teniendo en cuenta que es jodido también, pero bueno, y con eso quiero haceros ver que este mundo es un mundo, claro, bonito para estudiar. ¿Que yo sabía que era Aspergillus flavus? No, ni de coña. Pero eso lo vas aprendiendo tú con la experiencia y con el trabajo día a día, ¿de acuerdo? Pues nada, Javier, muchísimas gracias muchas gracias a ti. por contar con nosotros y darnos voz a los humildes, y aquí estamos para servirte y seguirte en todo lo que sigas haciendo, ¿vale? Pues oye, muchísimas gracias a los demás ahora y así. Nos vemos, no sé si en una semana o en 2 semanas, pero nos vemos en breve y como suelo deciros siempre, si parpadeáis os lo perdéis. Carlos, señores, buenas noches, que ya son buenas noches y nos vemos. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego.